Muy buenos días con todos. La primera Feria Virtual del Libro de España tiene el agrado de presentar desde Guatemala a Marco Morales, quien hoy nos hará la presentación de su libro titulado Dos semanas con Jimena. Adelante, Marco. Muchísimas gracias. Un fraterno abrazo para todos y todas, a cada una de las personas que está atenta a esta transmisión de la Feria Virtual del Libro de España. Quiero agradecer inicialmente a todos los organizadores y organizadoras por este espacio y esta oportunidad de poder compartir. Y en segundo lugar, a cada una de las personas que estará atenta a la transmisión en vivo o incluso también que posteriormente tendrá acceso a esta presentación. Muchísimas gracias por permitirme llegar a ese espacio en el que usted se encuentra, en su hogar o en su trabajo. Quiero comentarle, y primero, que mi nombre es Marco Vinicio Morales Figueroa. Yo estoy en Guatemala y muy buenos días para cada uno de ustedes. Acá son las 2 de la mañana con 10 minutos y pues en España también están en horario de la mañana. Quiero contarles que este espacio que me han brindado es para presentar mi libro Dos semanas con Jimena. Quisiera compartirles parte de mi vida porque tiene mucha relación el tema de quién soy, a qué me dedico, mi gusto por las letras también, para poder comprender cómo es que nace la idea de la novela Dos semanas con Jimena. Yo soy maestro, estudié la carrera de Magisterio de Educación Primaria en la Escuela Normal Pedro Molina en Chimaltenango, que está acá en Guatemala, y posterior a, a estudiar esta carrera, tuve la oportunidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala estudiar la licenciatura en Pedagogía y Derechos Humanos. Esto me dio la oportunidad de comprender la situación de la educación en nuestro país, porque estudiando y también posteriormente trabajando como educador, me pude dar cuenta de todas las necesidades que en el ámbito educativo nosotros acá padecemos y también posteriormente compartiendo con otras personas, me doy cuenta que son algunas situaciones muy parecidas, necesidades muy parecidas, especialmente en el continente americano. Mi gusto por las letras surge desde niño, desde muy pequeño, a los 9 años, yo ya tenía el gusto por escribir. Me gustaba escribir cuentos breves. Sin embargo, no había tenido yo la oportunidad nunca de publicar, a pesar de que me gustaba escribir. También me gusta escribir poesía. Mi gusto por la literatura, por leer, estuvo reforzado por mis padres y de ahí es entonces que nace la idea de Dos semanas con Jimena. Y les comentaba que tiene mucha relación con mi vida, con quién soy, a quién me dedico, porque la, el interés de publicar, el deseo de publicar, creo yo, de que todos los escritores y escritoras tenemos ese deseo de en algún momento poder dar a conocer lo que nosotros estamos sintiendo, lo que estamos pensando, por medio de una publicación. Creo yo que ese es el deseo más grande de cualquier persona que le gusta escribir. Y entonces yo tenía desde muy pequeño, desde joven, el deseo de poder publicar. Ya trabajando yo en educación como maestro, surge la necesidad de poder dar a conocer esta visión de la educación que tengo y como me gusta escribir, pues qué mejor forma de plantearlo en una historia, en una pequeña novela, que yo le llamo una novela didáctica, ya que en Dos semanas con Jimena planteo y propongo la historia de una educadora en donde ella propone cuál debería ser la forma en que las personas
hombres y mujeres que nos dedicamos a la educación, deberíamos de plantearla. Y entonces, en esta novela, 2 semanas con Jimena, a lo largo de 10 capítulos que voy a explicar qué es lo que quiero dar a conocer con cada uno de los capítulos. No voy a contar la historia, pero sí quiero dar a conocer qué es lo que yo pretendo explicar con cada uno de los capítulos. Se plantea 2 semanas de la vida de esta maestra en donde comparte, en donde se da a conocer también esa parte de su vida profesional, pero también su vida familiar como hija y también su vida sentimental porque se enamora de una persona. Y entonces, en esta historia, en el primer capítulo que se titula Te extraño, en este capítulo se conoce al personaje principal, a Jimena. Doy a conocer las características físicas, las características actitudinales de este personaje para que el lector pueda ir profundizando en la historia y sintiendo el gusto de poder conocer esas 2 semanas de vida de nuestra personaje Jimena, que es una maestra. En el segundo capítulo, que se titula El gran inconforme, se conoce a otro de los personajes importantes en esta novela, que es Antonio. Y quiero compartirles un poema que está en este primer capítulo, ya que es una novela que yo mezclo con ese gusto por la poesía también. Y entonces incluyo algunos poemas y este poema, en este capítulo que se llama El gran inconforme, dice así: no preguntéis a un hombre si sufre, porque siempre se está sufriendo, en alguna forma y en algún camino. Hoy, por ejemplo, sufro tu dolor, patria mía, hasta lo más alto del alma mía. Y sucede que este es un poema que Antonio, este personaje, lee de un libro de un poeta que se llama Otto René Castillo. Otto René Castillo es un poeta guatemalteco que ha influido también mucho en mi gusto por la poesía, y entonces tomo este extracto del poema y lo incluyo en el libro, dando a conocer que este personaje Antonio le gusta la, la poesía de Otto René Castillo. Luego, en el tercer capítulo, que se titula Inesperado, hay un acontecimiento que pues no lo voy a contar, pero es un acontecimiento con Jimena, que es la personaje principal, en donde sucede realmente algo inesperado, en donde se invita al lector a conocer una aventura eh, realmente fantástica y que nos deja asombrados al final de ese capítulo. En el siguiente capítulo, que se titula Casi es lunes, también incluyo otro poema. Este es un poema propio y dice así: casi es lunes y te espero para verte a los ojos y lanzarte un te quiero. Quiero esos tus labios rojos, pero no sé cómo hablarte. Tengo ganas de abrazarte y expresar mi sentimiento. Tú sabes bien que no miento. Como les comentaba, en esta novela didáctica yo trato de mezclar poesía con la historia, con la narrativa de qué es lo que le va sucediendo a Jimena en esas 2 semanas de su vida. Y en este capítulo que les acabo de comentar, que se titula Casi es lunes, se comparte esa relación entre Jimena y Antonio, donde se conocen, donde se hacen amigos, pero también comienza a surgir el enamoramiento. Al inicio conocemos a Jimena, luego conocemos a Antonio. Posterior a esto, en este capítulo, ellos se conocen, surge la amistad y esa amistad se va convirtiendo en un enamoramiento. El siguiente capítulo se titula Convicción y en este capítulo se plantea la importancia de la actitud docente. Y yo les comentaba entonces que la historia de 2 semanas con Jimena surge
de mi interés de poder compartir a las demás personas mi visión acerca de la educación y ese sufrimiento que tuvimos en nuestro país cuando yo escribí esta historia, porque surge un rompimiento de un sistema educativo que estaba promoviendo la formación de maestros y de maestras, y de pronto surgen políticas de gobierno que rompen este sistema de formación de educadores, plantean un sistema muy diferente que no se adecúa a las necesidades y a los intereses de una sociedad, y a manera de reclamo, a manera de protesta, a manera de un planteamiento y una propuesta también. Entonces, surge mi deseo de presentar la historia de 2 semanas con Jimena. Y en este capítulo, Convicción, planteo esa convicción precisamente de esta maestra. Y uso el personaje de una maestra y no de un maestro, porque la mayoría de las personas que nos dedicamos a la educación, pues la mayoría son maestras. Los maestros creo que somos un porcentaje muy bajo, por lo menos en nuestro país, Guatemala, y la mayoría son maestras. Entonces es por eso que decido tomar como personaje principal a una maestra. Además de eso, cuando yo escribo esta historia, recién me acababa de casar y entonces mi esposa, que es educadora también, definitivamente de ella he aprendido bastante en el ámbito profesional, y también me sirve a mí de inspiración para poder plantear la figura de una educadora. En un siguiente capítulo en esta historia, que se llama U, así solamente la letra U, se plantea a Jimena cómo ella cree que debe ser un salón de clases, y entonces comparte también con sus estudiantes, y se llama U porque en resumen ella explica que prefiere que sus estudiantes en el salón de clases no estén en filas como un aula tradicional, sino que estén en forma de U, como una media luna. Y también se conoce acá a otro personaje que solo pasa una vez, que es Manuel. Manuel es un alumno de Jimena, pero al final de este capítulo se conoce que Manuel más adelante se convierte en escritor gracias a ese apoyo que su maestra Jimena le estuvo dando, esa motivación. Y Manuel escribe un poema más adelante, en el futuro, cuando se convierte en escritor. Eso lo narra la historia. Y el poema dice: ¿cómo no me ha de doler en el alma ver un niño que carece de cariño, de un hogar y qué comer? Sin embargo, es tan obvio que de nada ha de servir que exponga mi sufrir si no hago algo al respecto. Tanto sufrir en este lugar, este país tan pequeño. En la lucha falta un leño, en la lucha por cambiar. Y ahí es donde Jimena pues se da cuenta de la importancia de promover el gusto por las habilidades de sus estudiantes, y apoya a su estudiante. El siguiente capítulo se titula Acróstico, y en este capítulo pues Jimena comparte con Antonio, se conocen, y surge en este capítulo precisamente el enamoramiento. En el capítulo número 3 ellos se conocían, en el capítulo 4 ellos se conocían, compartían, surge, como les decía, esa amistad, y en este capítulo posteriormente, que se llama Acróstico, ellos ya se conocen y surge esa relación de enamoramiento, que lo planteo de una forma muy sutil, de una forma muy breve también, porque realmente no es el interés de esta novela el narrar esa parte romántica, no pretende ser una novela romántica, pero sí pretendo con este capítulo dar a conocer también que todas las personas, sin importar su profesión, y en este caso no importa que sean maestros o maestras,
pues tienen sentimientos y puede enamorarse también y surge el enamoramiento. Y Jimena entonces se enamora de Antonio, este muchacho que le gusta mucho la poesía de Otto René Castillo, que se hace ver en este capítulo número 2 del libro y que posteriormente en el capítulo acróstico comparte Antonio un poema que le había escrito a Jimena días atrás y se los quiero compartir. Si me preguntaras qué es lo que más quiero sobre la anchura de la tierra, yo te contestaría a ti, amor mío, y a la gente sencilla de mi pueblo. De esta manera le hace ver Antonio compartiéndole este poema de esta poesía que mucho le gusta a él leer, que está enamorado de ella, pero que también él tiene un sentimiento de amor hacia la patria muy grande. Como lo dije al inicio, pretendo con esta novela ser un tanto didáctico, un poco pedagógico, plantear una enseñanza para que los lectores no solamente se recreen con la historia, sino que de alguna forma podamos aprender de esta historia y está enfocada definitivamente para maestros y maestras especialmente, pero también de alguna forma pretende motivar a aquellos que quieren iniciarse en el estudio de la educación. En el siguiente capítulo, que se titula Palabras de Hierro, se comenta acá esa historia del estudiante de Jimena, que les había comentado Manuel, que ya en el futuro Manuel escribe un libro y este libro se titula Palabras de Hierro. Y entonces este capítulo lo que pretende dar a entender es la importancia de ese trabajo que realizamos los educadores con nuestros estudiantes, desarrollando las habilidades que ellos puedan tener. En este caso, el personaje, Manuel, era un niño que le gustaba escribir y Jimena apoya, lo motiva, lo incentiva para que continúe con ese gusto por escribir y se convierte en escritor a futuro. Pero se deja claro también que vamos a tener en un contexto educativo estudiantes muy buenos para la música, muy buenos para las letras. En mi caso, como me gusta escribir, pues me enfoqué en un niño que le gustaba escribir también. Pero pudiera ser que se puedan desarrollar en cualquier otra arte, que todas las artes son muy valiosas, todas las artes son muy respetadas y las habilidades que puedan tener cada uno de nuestros estudiantes, hablo como maestro en este caso, deben ser motivadas. Y eso es lo que pretende este capítulo número 7, que es Palabras de Hierro. El capítulo número 8, perdón, Palabras de Hierro. Y les quiero entonces compartir el poema que el escritor guatemalteco Manuel de Jesús Ortega, que es un escritor ficticio, que es este personaje, más adelante publica su libro y su poema principal en este libro que él publica se llama Palabras de Hierro. Y les quiero compartir el poema. Palabras de Hierro. Quiero dedicar mis letras y versos a la persona que orientó mi camino, a las manos de Dios y el destino, a las críticas y comentarios dispersos, a mi madre que lloré tanto tiempo, sin saber que feliz me quería, esa santa mujer que en un día decidió llevar su alma al cielo. Y dedico también 1000 versos alegres a una mujer con palabras de hierro, que confió incluso en mi hierro, mi maestra Jimena de Pérez. Y acá, bueno, se da de alguna forma muy sutil, como les decía también, se da a entender al final de este poema que Jimena se casó a futuro con Antonio Pérez, que es el otro personaje. Luego en el capítulo número 9, que se llama Uno por Uno, pretendo
explicar la importancia que tiene la afectividad y la comunicación dentro de un salón de clases. Entonces, como maestra, como Jimena es una maestra muy activa, pero también es una maestra muy afectiva, es una maestra participativa, es una maestra comunicativa, y eso es lo que pretendo compartir en este capítulo, la importancia de que los educadores tengamos estos dos elementos como pilares muy importantes en nuestra docencia, la afectividad y la comunicación. Y luego, pues más adelante, en el último capítulo, en el capítulo 10, este capítulo se titula 2 semanas con Jimena. Acá entonces, en este último capítulo, se concluye esa historia compartiendo una parte familiar de la vida de Jimena, mostrándola como hija. Ya en los capítulos anteriores había aparecido Jimena como persona, luego aparece como maestra en varias ocasiones durante la historia, luego aparece como un ser humano que se enamora en algún momento, pero en el último capítulo se presenta como hija, se presenta con su familia, dando a conocer, y ese es mi interés, dando a conocer a Jimena en todos los aspectos de la vida de un ser humano, porque sin importar nuestra profesión, sin importar a qué nos dediquemos, nosotros como seres vivos, como seres humanos, tenemos todos esos aspectos que nos hacen integrales y que nos integramos por una parte social, por una parte afectiva, una parte emocional y esa parte familiar que también nos forma. Y en la familia es donde nosotros pues adquirimos muchas de nuestras actitudes también. Y esta actitud hacia la vida se plantea hasta el final, donde Antonio le comparte a Jimena otro de los versos de Otto René Castillo y que personalmente es uno de los versos que más me gusta de la poesía de Otto René Castillo y que por eso yo quise incluirlo al final del libro, porque cierra esta historia de esta manera. Antonio disfrutaba poner en práctica los versos que leyó. Hermosa encuentra la vida quien la construye hermosa. De esta forma es como culmina la historia 2 semanas con Jimena, una historia que pretende no solo ser recreativa, pretende ser de alguna forma pedagógica, pretende compartir y motivar a quienes nos dedicamos a la educación, a quienes están formándose para ser educadores y educadoras, pretende motivar no solo para persistir en esa tarea, sino que para innovar, para dejar a un lado lo tradicional y también pretende motivar la lectura, porque propongo un libro de una lectura eh, recreativa, muy práctica, con un lenguaje claro, un lenguaje no complejo. Eh, Sin embargo, también incluyo algunos vocablos que pretendo yo que sean un poco complicados, que no sean muy conocidos, porque al final incluyo un glosario para poder, como insisto, plantear una novela de la que podamos aprender. Y entonces, pues muchísimas gracias por el tiempo, gracias por permitirles presentar esta historia a quien definitivamente también quiero dejar patente la dedicatoria, que fue algo que de alguna forma también me, me alegró el poder plantearla, ya que se lo dediqué a mis padres, a mis hermanos, a mi esposa, porque han sido un pilar en mi desarrollo. Agradezco también públicamente a la maestra Elena Tai, quien hizo el prólogo de esta historia, y quiero contarles también, para finalizar mi exposición, esta portada también tiene una historia que para mí personalmente es muy interesante, porque la historia inicia de esta manera.
Cuando terminó de cerrar la puerta, Jimena dijo para sí misma. Y entonces, tomando esas primeras palabras, yo quería que la portada fuera una puerta, porque era el querer abrir, el querer introducir hacia esta historia. Y entonces nos dedicamos a buscar, a hacer, tomar fotografías toda una mañana con mi esposa, y fue una actividad muy, muy interesante el poder realizar esta portada. Prácticamente nos dedicamos a hacer todo el diseño, y así es como les quería compartir. Muchísimas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a los organizadores y organizadoras de la primera Feria Virtual del Libro de España. Un fraterno abrazo.